segundos de guerra. Llegó la hora de vivir en paz. Hoy, último día de guerra. Explica entrega de armas. 23 zonas de concentración. Presidente Juan Manuel Santos asegura que el acuerdo final de paz se firmará en Colombia. La paz con las FARC ya no tiene reversa. Desde esta misma noche, la ONU actuará como verificadora y organizadora del proceso de desmovilización de ese grupo guerrillero que le dijo hoy adiós a las armas. En medio de lágrimas de alegría, abrazos y cantos de esperanza, los bogotanos recibieron con felicidad la noticia del fin del conflicto armado. Análisis sobre por qué perdió Colombia ante Chile. El bajonazo de James. Osorio ratificado como técnico de México sin condiciones. Este año, Expo Artesano le rinde un homenaje al arte manual y a su gran fuente de inspiración, la tierra. Al final de la emisión los espero desde Artesanías de Colombia, en Bogotá, con los detalles de esta feria que se realiza el próximo mes en Medellín. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. La historia del panfleto que circula contra Mónica Cifuentes, candidata a la Fiscalía. 2. ¿Cómo fueron las votaciones en la Corte hoy por el nuevo fiscal y el vicefiscal que la Corte quiere? 3. Circulan en medios las dos posiciones de Álvaro Uribe Vélez frente a las FARC. Y tengo ñapa. El regalo del presidente Santos a Timochenko. 1, 2, 3 y mi ñapa de regalo al cierre. Buenas noches. Inicia una nueva etapa en la historia de Colombia. En Cuba, con la presencia de 6 presidentes y de delegados de varios organismos internacionales, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo que pone fin a 54 años de conflicto. Se pactó un cese del fuego bilateral e indefinido. Las FARC entregarán las armas en un plazo de 180 días y se concentrarán en 23 zonas y 8 campamentos. Llegó a su fin la discusión que dividió durante meses al gobierno y las FARC, el tamaño y el número de las zonas de concentración. Es que habrá 23 zonas que hemos llamado zonas veredales transitorias de normalización. El cronograma empieza con suspensión de operaciones militares en determinados lugares a partir del día D, que será el día de la firma del acuerdo final. Día D+1, la fuerza pública reorganizará tropas para facilitar el desplazamiento de las FARC. Día D+5, frentes de las FARC se desplazan hacia las zonas de ubicación. En las zonas de concentración se prohíbe la presencia de población civil. Las autoridades civiles no armadas permanecerán en ese territorio y 60 miembros de las FARC están autorizados para movilizarse por todo el país en cumplimiento de tareas de pedagogía. La salida de combatientes de la FARC de los campamentos se hará sin armas y de civil. El proceso de entrega de armas debe finalizar antes de 6 meses de la firma del acuerdo. Las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FARC para destinarlo a la construcción de 3 monumentos. Pero el compromiso es la entrega de pistolas, fusiles, ametralladoras, armas artesanales, cilindros, absolutamente todo el armamento de las FARC. Hoy en La Habana las FARC también aceptaron someter el acuerdo al plebiscito, si este es aprobado por la Corte Constitucional. El Salón del Laguito sirvió de escenario para la firma del fin de la guerra. En su intervención, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que con el cese del fuego bilateral indefinido, llegó la hora de vivir en paz en Colombia. Francis Sepúlveda con todos los detalles. El presidente Juan Manuel Santos ha calificado hoy como un día histórico para nuestro país, donde ha señalado que no solamente se ha acordado ese cese bilateral y de hostilidades definitivo, sino también ese cronograma para el desarme de las FARC, lo que significa que definitivamente este grupo va a desaparecer como grupo armado ilegal. Nos llegó la hora de vivir sin guerra,
Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. El presidente Juan Manuel Santos le reiteró a las FARC que tendrán garantías para ejercer la lucha política por la vía legal. Como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Y miren, un hecho curioso, ¿no? El presidente Juan Manuel Santos rompió el protocolo y le dio a alias Timochenko el balígrafo, ese símbolo que ha sido utilizado por el presidente Santos. Es un estilo de esfero, pero que ha sido precisamente hecho con la fundición de balas, que ha cobrado muchas vidas en nuestro país, y le dijo que esa es la transición precisamente del fin de la guerra hacia la paz. En su condición como país garante y sede de estos diálogos de paz, el presidente de Cuba, Raúl Castro, reiteró el apoyo al presidente Juan Manuel Santos y dijo que va a seguir facilitando todas las condiciones que sean necesarias para el fin del conflicto en Colombia. Seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Y CMI habló con algunos miembros de las FARC, donde han señalado que si bien faltan algunos puntos para llegar a esa firma final del acuerdo de paz, hoy es un paso trascendental donde el país debe prepararse para esa transición de la guerra a la paz. Es un paso importante para llegar al acuerdo final, pero me parece que falta recorrido, hay que desbrozar camino y existen puntos esenciales como el de la amnistía, que hay que terminar de definirlos y que son la garantía de que se pueda proceder con la dejación de armas. Creemos que ahorita va a empezar lo realmente importante, ¿no? La implementación de los acuerdos. El país se tiene que ir preparando como para una apertura democrática, una participación en política de todos nosotros y nosotras. Desde La Habana, Cuba, con la cámara de Matías Álvarez, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Y el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, reveló esta noche detalles del desarme de las FARC y aseguró que se entregarán armas no convencionales dentro de este proceso. La duda quedó despejada. En su desarme, la guerrilla de las FARC no entregará solo fusiles y armas cortas. En los 6 meses a partir de la firma del acuerdo final, el jefe del equipo negociador del gobierno con ese grupo subversivo reveló qué tipo de armamento entregará la guerrilla. La entrega de los instrumentos hechizos, tatucos, bombas quiebrapatas de fabricación nacional, municiones sin explotar, también luego las armas tipo ametralladora de combate, las armas cortas y los fusiles. De la Calle reveló que una vez firmado el acuerdo final, los máximos jefes de esa guerrilla decidirán si regresan al país. Ellos regresarán a Colombia, seguramente, es decir, tendrían libertad de quedarse aquí, eso categóricamente no lo puedo responder yo. Lo que entiendo y concibo y oigo es que su deseo es integrarse a Colombia, naturalmente ingresarán a las zonas. Y solo así también se refirió al mecanismo que pactaron hoy gobierno y FARC para refrendar los acuerdos, el plebiscito. Es que el resultado de lo que decida la Corte es el mecanismo de refrendación aceptado por ellas y hacemos un llamado a que sea aceptado por los colombianos. Dijo que los plazos fatales no están contemplados por las partes. El presidente hace poco manifestó un deseo, pero no queremos tener plazos fatales. Ambas partes, lo oímos hoy de boca tanto del jefe del Estado como de Timo León Jiménez, tienen interés en que muy rápidamente logremos un acuerdo final. Las FARC en las zonas de concentración, según De la Calle, podrán recibir visitas en áreas perimetrales. Pueden recibir visitas, eso es normal en procesos de esta naturaleza. Si hasta un
preso puede recibir visitas, pues quienes están en proceso de dejar las armas pueden recibirlas, pero no ingreso de civiles a los campamentos. De la Calle sentenció que el proceso de paz con las FARC es una oportunidad para el país. Por su parte, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, celebró la firma del fin del conflicto, tras advertir que hoy es el último día de la guerra. Que este sea el último día de la guerra. El máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez alias Timochenko, celebró la firma del fin del conflicto, un paso más hacia el verdadero acuerdo de paz. Las FARC-EP completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. El jefe de la guerrilla activa más antigua del mundo aseguró que en adelante el Estado colombiano y las FARC serán complementarios. Fuerzas Armadas colombianas fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Alias Timochenko aseguró que el camino no será de rosas, pero que defenderán a capa y espada todo lo que se pacte con el gobierno en Cuba. No será todo color de rosa y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Al término de su intervención, alias Timochenko aseguró que el horror de la guerra se pudo haber evitado si se hubieran escuchado los llamados de diálogos de paz. Pero también habrá concentración de los guerrilleros detenidos, la concentración de alrededor de 700 integrantes de las FARC condenados en pabellones especiales comenzó en 4 cárceles. En cumplimiento a los compromisos de dar garantías a la situación humanitaria de guerrilleros presos en las cárceles, se comenzó con la reubicación de miembros de las FARC. Los primeros traslados se realizan a los centros penitenciarios de La Picota, Cómbita, Chiquinquirá y Cunduy. De manera progresiva se instalarán pabellones especiales en todo el país. Los primeros traslados se realizan sobre la lista de alrededor de 700 guerrilleros condenados. Actualmente hay 30 guerrilleros de las FARC indultados que realizan trabajos de divulgación de los acuerdos de paz en los centros penitenciarios del país. A la fecha, con el grupo de exprisioneros indultados por el Gobierno Nacional, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Coalición Larga Vida a las Mariposas, se vienen adelantando unas jornadas de pedagogía al interior de los establecimientos carcelarios. Actualmente hemos tenido muchas dificultades justamente frente a eso, la posibilidad de desplazamientos, la posibilidad, digamos, de encontrar sus familiares, la posibilidad de acceder a medicina, porque muchos de ellos pues salieron en condiciones difíciles de salud. Desde las ONGs insisten en que persisten las preocupaciones por la seguridad de guerrilleros que están en proceso de reincorporación. Y el fiscal general encargado Jorge Perdomo reveló que la entidad ya está preparada para la desmovilización de los guerrilleros y que no se permitirán colados que quieran beneficiarse de la justicia transicional. Durante la dejación de armas, la Fiscalía no permitirá falsos guerrilleros porque verificará la identidad de los integrantes de las FARC que lleguen a las 23 zonas veredales transitorias y 8 campamentos. Porque tenemos que evitar que, como pasó en el proceso de desmovilización con los paramilitares, terminen desmovilizándose personas que nunca pertenecieron a la organización. 350 funcionarios de la Fiscalía conformarán la unidad especial para desmontar organizaciones que atenten contra la paz. 92 fiscales dedicados a la lucha contra el crimen organizado y 250 funcionarios de policía judicial, es decir, investigadores, para entender los fenómenos de macrocriminalidad. El fiscal general encargado también anunció otras medidas para facilitar la desmovilización de guerrilleros. Nosotros como Fiscalía vamos a estar dispuestos a suspender las órdenes de captura a que haya lugar a partir precisamente de unas solicitudes que nos haga el Gobierno Nacional. Actualmente la Fiscalía investiga a 12.000 personas por vínculos directos e indirectos con la guerrilla de las FARC. En Bogotá se vivió una emotiva celebración por la firma del fin del conflicto armado. En medio de banderas, bailes, abrazos y llantos de felicidad, los ciudadanos expresaron su apoyo al proceso de paz que se adelanta en La Habana. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque... En la esquina donde hace 68 años fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, hoy se celebró el fin de la guerra. Una gran alegría, una fe que en Colombia empieza a nacer de nuevo la esperanza.
siente, mi señora? Felicidad, porque mis nietos van a tener una Colombia en paz. Las notas del himno nacional erizaron la piel y llenaron de esperanza a los asistentes. Una sigla, la sigla histórica de la guerra, va a dejar de matar, de secuestrar, que se une a la vida civil. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Colombia! Al final los niños, el futuro, pusieron con amarillo, azul y rojo la primera huella de la paz. El vicepresidente Germán Vargas celebró los acuerdos en La Habana y aseguró que espera el cumplimiento de los compromisos por parte de las FARC. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, asegura que con el acuerdo firmado hoy en La Habana se disipan todas las dudas que había en el pasado y celebró que las FARC se comprometan a partir de hoy a no volver a cometer ningún delito. Qué bueno que esta gente se haya comprometido ya a entregar las armas y sobre todo lo que más resalto es que se anuncie también que no volverán a incurrir en la comisión de delitos, liberando por supuesto a tantos colombianos que han sido objeto masivamente de extorsiones de parte de esa organización. Vargas Lleras resalta que es importante que la concentración de los miembros de las FARC se dé en las fechas previstas y que esté la verificación de la comunidad internacional y el acordonamiento del ejército. Con un territorio perfectamente delimitado y acordonado por la fuerza pública, que garantizará que no se repita lo del Caguán. Las declaraciones del vicepresidente fueron realizadas en Palmira, Valle del Cauca, donde en compañía de la ministra de Vivienda entregó 250 casas. Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe cuestionó los acuerdos y dijo que por múltiples razones la paz está herida. El senador Álvaro Uribe Vélez cuestionó en Medellín los puntos sobre el acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC. La paz queda herida por el gobierno que amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. La palabra paz queda herida por la validación del paredón de Fidel Castro, su dictadura comunista. La palabra paz queda herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o paramilitar. El exmandatario reiteró que el acuerdo sobre justicia dejará impunidad. La palabra paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel. Entre otras críticas mencionadas por el expresidente está la intermediación de Fidel Castro dentro de los diálogos de paz. El expresidente Andrés Pastrana criticó el acuerdo firmado en La Habana y aseguró que avala el narcotráfico y atenta contra la Constitución. A través de un comunicado, el expresidente Andrés Pastrana asegura que en aras de un acuerdo de paz se deroga el democrático equilibrio de poderes, prescinde de impartir justicia y avala el narcotráfico pasado, presente y futuro de la guerrilla de las FARC. También refiriéndose al acuerdo de La Habana, el exmandatario asegura que pretender paz sin cimientos democráticos es vana ilusión, es un engaño con árbitros comprados, es el salto al vacío de una generación timada en nombre de una ilusión. Para el exjefe de Estado, quien ha criticado los acuerdos desde hace varios años, pactar un cese de hostilidades sin los principios de la Constitución Política de Colombia viola los principios de organismos internacionales como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. El expresidente Andrés Pastrana finaliza su comunicado diciendo que se abre una puerta al caos institucional antidemocrático y que el cese al fuego se ha convertido paradójicamente en apenas una cuestión de forma de la paz. El mundo celebró el acuerdo logrado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, destacando la importancia del diálogo para acabar con conflictos de más de medio siglo. Con aplausos, los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, mostraron su respaldo al acuerdo del cese al fuego bilateral y a la dejación de armas logrado por el gobierno colombiano y las FARC. Quisiera rendir tributo a todos los actores que han hecho viable la paz en Colombia, en especial al presidente Santos y a los líderes de la FARC, pero también a todos los países garantes de este proceso.
Este es un paso trascendental para Colombia y nuestro hemisferio. Por medio de un comunicado, la Casa Blanca indicó: Estados Unidos felicita al gobierno de Colombia en llegar a acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, destacó el trabajo del equipo negociador del gobierno colombiano, así como el liderazgo del presidente Santos. De igual forma, las Naciones Unidas celebraron este acuerdo catalogado como histórico. Celebramos el acuerdo histórico del cese del fuego en Colombia. El secretario insta a un nuevo impulso y a cumplir con las expectativas. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, destacó la importancia del diálogo en la resolución de todo tipo de conflictos. La revista The Economist recogió el acuerdo alcanzado en La Habana, afirmando que por fin llega la paz a Colombia. Otros medios de todo el mundo también hicieron eco de esta jornada histórica. La prestigiosa revista británica The Economist publica Paz al fin en Colombia. El artículo es acompañado de una caricatura que se traga un sapo en referencia a los comentarios que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos sobre los sacrificios que hay que hacer por la paz. En España, El País y El Mundo también se hicieron eco de este paso histórico. El portal BBC Mundo de la cadena británica también recogió la noticia. En Estados Unidos, el diario Washington Post tituló: El gobierno de Colombia y la guerrilla alcanzan un hito en las conversaciones de paz. En la región, el acuerdo del fin del conflicto también es noticia en el diario El Clarín de Argentina, El Comercio de Perú y El Universal de Venezuela. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, aseguraron que el fin del conflicto armado significará un incremento en los ingresos de los colombianos y en los índices de empleo. De acuerdo con el Gobierno Nacional, el cierre del conflicto armado traerá dividendos significativos para el crecimiento de la economía. Se espera un punto adicional para el PIB y generación de empleo de hasta 200.000 nuevos puestos de trabajo. Un dividendo en términos ya de actividad, en términos de inversión, en términos de empleo. Podríamos decirlo como un bono adicional, como un extra, además de mejorarnos la calidad de vida. Un estudio de Planeación Nacional estima que el ingreso per cápita tenga un aumento al pasar de $6.800 a $12.000 en los próximos 10 años. Esto se refleja en un incremento en el ingreso de hogares en un periodo de 10 años sostenido de alrededor del 5% más. La inversión extranjera directa actualmente en niveles de $12.000 millones aumentaría a $36.000 millones. Se ha mencionado, por ejemplo, que la inversión extranjera se puede llegar a triplicar. En el tema ambiental se tendrá un ahorro hasta de 7 billones de pesos, en su mayoría lo que se destina para la deforestación. Los gremios económicos encabezados por el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, afirmaron que el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC da por terminada una etapa de pérdidas humanas y económicas para los sectores de la producción y el transporte en Colombia. Con beneplácito recibieron los transportadores de carga el anuncio desde La Habana, Cuba, al señalar que se dio un paso trascendental para garantizar la seguridad del país. Las pérdidas del sector, que ascendieron a $1.000 millones durante el conflicto, ahora serán recursos para inversión. Garantizar que no vamos a tener más guerra ni enfrentamientos, creo que le da también tranquilidad al país y a las actividades como la nuestra. A su parte, consideró que ya está cerca la firma total del acuerdo, lo que genera confianza y expectativa por el posconflicto. Pero es muy importante tener en cuenta que viene la parte más difícil y más dura, y es donde hay que poner mucho cuidado, y es qué va a pasar en el posconflicto y cómo se va a manejar. Por el lado de la pymes, se espera una gran contribución en generación de empleo. El gremio que va a recibir, o el sector de la economía que va a recibir a los resultados, el más grande va a ser las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Pues porque si no consiguen trabajo, se tienen que volver empresarios. ¿Y quiénes vamos a estar ahí nosotros para prepararlos a COPI? Los gremios coinciden en que la paz será un gran dividendo para la economía. La secretaria de Cooperación Internacional de Ecuador, Gabriela Summerfield, inició en Colombia una campaña que busca incentivar el comercio hacia Quito, afectado por el terremoto registrado en el vecino país. Para la alta funcionaria del gobierno del presidente Rafael Correa, los estragos del terremoto en su país generó cierto temor de los turistas, que solo el año pasado llegaron a 57.000 con destino Quito. En materia turística, que es lo que a mí me compete, se vio también afectado. Bajó aproximadamente entre un 20 y 25% las reservas y las llegadas a hoteleras a la ciudad de Quito, a pesar de no ser una zona afectada. Y por eso hemos iniciado este tipo de acciones, porque creemos que la mejor forma de apoyar al Ecuador es visitándolo.
La estrategia contempla además convenios con entidades de turismo binacionales y un acuerdo de cooperación con las más importantes empresas del sector de nuestro país. En Quito, una ciudad que está rodeada por 40 volcanes y varios nevados, pues está lista para recibir aquí a nuestros hermanos colombianos. Las poblaciones más afectadas con el terremoto en Ecuador fueron Manabí, Pedernales y Esmeraldas. El vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la venta de 20 pozos de la compañía en su política de desinversión de activos poco rentables o improductivos. Con el fin de mantener su política de desinversión de activos no estratégicos, Ecopetrol ofreció a más de 300 inversionistas 20 pozos, proceso que se adelantará el próximo 30 de septiembre. Los activos de producción están localizados en las regiones de Catatumbo, el Valle Medio y Superos del Magdalena, Llanos Orientales y el Putumayo. Se espera recibir por estos activos alrededor de $500 millones. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,25% a 1.329 puntos. La acción de Preferencial Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 1,63% a 26.200 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más cayó con una pérdida de 1,68% a 1.170 pesos. También la acción de Preferencial Bancolombia fue la más transada de la jornada al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 46 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.897 pesos con 53 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.325 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 19,15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 17 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.410 pesos. El Ministerio de Cultura condecora a una de las gestoras culturales más importantes del país, la señora Gloria Sea. Después de comerciales, los espero con su homenaje desde Artesanías de Colombia, donde se realizó el lanzamiento de Expo Artesano 2016. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Artesanías de Colombia en el norte de Bogotá, en donde hoy se realizó el lanzamiento de Expo Artesano 2016, una feria que reúne a las diferentes etnias indígenas y grupos culturales del país en torno al trabajo que hacen con sus manos. El territorio que habito es el concepto que este año Expo Artesano pretende afirmar. Queremos en esta versión de Expo Artesano, la séptima, hacer un esfuerzo muy importante por destacar el lugar, la geografía, la procedencia de los artesanos. Una manera de encontrarnos con nuestros orígenes a través de objetos y trabajos que trascienden las generaciones. Este oficio y la parte de la cual es todo de trabajado de telar manual. Y es una tradición que venimos de 3 generaciones, de ella, de mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá. El territorio como fuente de su inspiración, un recorrido por los saberes más representativos. Vamos a Carmen de Ibural, que es en Antioquia, a propósito que Expo Artesano es en Medellín. La cerámica de Carmen de Ibural tiene una característica que es una cerámica pintada a mano. Aquí estamos en La Guajira, tejido guayú, que es realmente una expresión de la cultura guayú. Gualequeru es la araña que le enseña a las mujeres a tejer. Con más de 50 años dedicados al fortalecimiento de la cultura en Colombia, Gloria Sea ha dejado una huella con su trabajo en la historia del país. A sus 80 años ha sido condecorada con la Orden de San Carlos. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda hoy reconocieron con la Orden de San Carlos la labor de Gloria Sea. Se hizo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la misma institución que por 47 años dirigió y robusteció gracias a un espíritu incansable que la llevó a afianzar las empresas culturales más desafiantes del país, siempre al lado de los artistas. Amando lo que hago, amando el arte, amando el trabajo de ellos, admirando su infinito talento y sintiéndome orgullosísima, siempre, enormemente orgullosa de estar al frente
de esa institución. Fue directora de Colcultura, desde donde promovió la restauración de íconos como el Teatro Colón, fundadora de la Ópera de Colombia, trayendo este elevado arte al país, pero sin estar exenta a las críticas. Todos los días me insultaban en los periódicos, elitista, a la ópera que con smoking, eso es para 3 personas. Y hoy en día inundó el país. Los bailarines de la compañía Ensálzate de Cali se tomaron el Parque Nacional en Bogotá con un carnaval por la paz. Las calles bogotanas se contagiaron del sabor de la salsa caleña con la presentación de Viva el Carnaval, el nuevo espectáculo de Ensálzate que fusiona ritmos musicales alrededor de la salsa. Es mostrar la cultura de nuestra región a todo el país. Es una propuesta pluridancística muy novedosa y que permite ver la diversidad del artista colombiano. Viva el Carnaval hace un recorrido por los festivales más importantes del mundo y por supuesto finaliza con una pequeña muestra de la cultura colombiana. Fusionamos el Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Río de Janeiro, el Carnaval de Venecia y de Medio Oriente. El segundo momento es un recorrido por el Caribe y el tercer momento es la gran alegría de la salsa caleña. Este espectáculo que evoca la imaginación y despierta los sentidos pondrá a bailar a los bogotanos mañana con su presentación oficial. Me despido desde Artesanías de Colombia en la calle 86 en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. La historia del panfleto que circula contra Mónica Cifuentes, candidata a la Fiscalía. ¿Cómo fueron las votaciones en la Corte hoy por el nuevo fiscal y el vicefiscal que la Corte quiere? 3. Circulan en medios las 2 posiciones de Álvaro Uribe Vélez frente a las FARC. El presidente Santos a Timochenko. 1, 2, 3 y mi ñapa de regalo después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. En los medios circuló hoy un panfleto contra Mónica Cifuentes, ex asesora jurídica del proceso de paz y quien fue ternada por el presidente de la República para la Fiscalía General. En ese anónimo, que ha sido recogido por redes sociales, se afirman cosas que son inexactas y que en consecuencia parecen hacer parte de una maniobra contra la jurista. Dice el panfleto que su esposo, Luis Eduardo Gómez, recibió un contrato del fiscal Eduardo Montalegre. Sí, lo firmó como experto en seguridad física y electrónica, pero Gómez no es esposo de Mónica, se separó hace años. Y sus condiciones de sabiduría y experiencia no se perdieron con la separación. El anónimo dice también que Claudia y Sandra, 2 hermanas de Mónica, fueron contratadas por la Fiscalía. No es exacto. Sandra trabaja desde hace 12 años en el Instituto de Medicina como bacterióloga forense y Claudia trabaja en la Subdirección de Víctimas como profesional experta desde la época de Mario Iguarán. Es decir, los cargos que ocuparon las hermanas de Mónica son muy anteriores al nombramiento de Mónica en la presidencia de la República como asesora de paz y se produjeron mucho antes de que fuera nominada para la Fiscalía. Es decir, la verdad es que si en este caso se hubiera presentado alguna influencia, habría sido ejercida por Claudia y Sandra en favor de Mónica. 2. Fracasó nuevamente hoy la elección del fiscal en la Corte Suprema. Se realizaron hoy 3 rondas. Primera vuelta, Néstor Humberto Martínez, 10 votos. Yesid Reyes, 6. Mónica Cifuentes, 2 votos. En blanco, 3. Segunda vuelta, Néstor Humberto, 10 votos. Yesid Reyes, 7. Mónica, 2. En blanco, 2. Tercera vuelta, Néstor Humberto, 11. Yesid Reyes, 5 votos. Mónica, 4. En blanco, 1 voto. Cuando se votó por un solo candidato para ver si alguno obtenía los 16 votos necesarios, el resultado fue este. Néstor Humberto, 14. Yesid Reyes, 7. Hoy no votaron ni Fernando Giraldo, quien acaba de retirarse de la Corte, ni Gabriel Miranda, quien está de luto. Se convocó la próxima sesión para el 7 de julio. Hay quienes dicen en la Corte que si Néstor Humberto anunciara el nombramiento de su rival, Mónica Cifuentes, como vicefiscal, su elección estaría asegurada. 3.
Están circulando en las redes sociales las siguientes declaraciones de Álvaro Uribe Vélez. Dijo como presidente de la República el 3 de octubre del año 2004 lo siguiente: si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habrá que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria. Su opinión, ahora como senador líder de la oposición, es otra. Ha dicho y reiterado: Santos le va a entregar el país a las FARC. Santos va a premiar a sus amigos terroristas, castrochavistas, haciéndolos congresistas. Los terroristas no deben ser premiados con elegibilidad política. ¿En qué quedamos por fin? Y Miñapa, en el acto de fin del conflicto que se realizó hoy en La Habana, el presidente Santos tuvo un detalle con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe de las FARC. Le entregó la paloma de la paz, pero además le dio el balígrafo, símbolo creado por el Ministerio de Educación y la agencia de publicidad McCann. Está hecho con una bala de fusil calibre .50 y tiene grabada la frase: estas balas marcaron nuestro pasado y ahora escribirán nuestro futuro. La ministra Gina Parodi comentó que el balígrafo se materializó con el presupuesto de educación, que este año por fin fue superior al de la guerra. La ministra aspira a que con ese balígrafo se firme la paz. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con las FARC, ¿cree usted que hoy ha nacido un nuevo futuro para Colombia? Sí, 56%. No, 44%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.